Si ocupas algo llamado Internet, probablemente has escuchado de Claude, este asistente que está de moda y que no sabemos bien si es que es un reemplazo perfecto de ChatGPT o no. Y por eso hoy día vamos a estar conversando respecto a qué es lo que tienes que saber sobre Claude para poder aprovecharlo bien y para poder entender si vale la pena eventualmente cambiarte desde otro asistente que utilizas. Así que, bueno, generalmente la intro se hace desde el otro lado, ¿cierto? Entonces, Detalles. Para la gente que no se ha dado cuenta, nosotros tenemos como esta dinámica de un lado de la mesa hacer Claro. una cosa y del otro. Pero El bueno, host y el invitado, pero ahora el invitado quiso presentar por algún motivo. así que bueno, da lo mismo. Pero dado que yo soy el host, vamos a comenzar con una pregunta bien básica. ¿Ya? ¿Qué es Claude? ¿Y qué tiene que ver con Anthropic? Es una buena pregunta porque alguien nos dijo en los comentarios hace un tiempo que éramos como medio boomers por hacer la diferencia. Así que te quiero Ok. enmendar mi error. Ya, perfecto. Claude es una plataforma de inteligencia artificial hecha por la empresa Anthropic, ¿ya? De la misma manera de que OpenAI es la empresa y ChatGPT es la plataforma, de la misma manera de que Google es la empresa y Gemini es la plataforma. Perfecto. Obviamente, al igual que cualquiera de esos competidores que hablamos recién, tienen modelos y en particular los modelos de ellos están siendo muy populares ahora porque mucha gente considera que son los mejores del mercado o que entienden muy bien sus requerimientos. Sí. Cosa que vamos a conversar en detalle por qué eso ocurre. Perfecto. Comencemos con... Bueno, todas estas plataformas la verdad es que funcionan con modelos por detrás. ¿Cuáles son los modelos que está ofreciendo Claude? Porque tiene como, entre comillas, como submodelos, por decirlo de alguna manera. Claro, mira, si vamos a la plataforma ahora, yo ahora tengo en la pantalla a Claude o Claudio, como le quieran decir. A veces se enoja, eso sí, si le dices Claudio. Si le dices Claudio se enoja, ¿verdad? Algunas veces sí. Pero bueno, en este panel que se dan cuenta es muy similar al de cualquier otro estándar de modelo. Acá aparece una opción que dice Sonnet 4.6 ahora. Pero si yo pincho, tengo disponible Opus 4.7, Sonnet 4.6 y Haiku 4.5. Y una leve descripción que es precisamente lo que vamos a comentar ahora. Estos tres modelos son tres líneas diferentes, ¿ya? Ok. Es como cuando vas al café y el pequeño... El medium, el large, sí, o todas las variaciones de alto que dice... el alto, el grande y el 20, porque sí. Claro, sí, exactamente. Las diferencias son básicamente modelos que son más rápidos, pero por ende te gastan menos tokens, que es algo que vamos a hablar en el episodio, que es muy importante a la hora de manejar nuestro consumo en esta plataforma. Bueno, ese es Sonnet, que es el más rápido y que gasta menos tokens. O sea, perdón, es Haiku. Haiku. Después pasamos a Sonnet, que es el más balanceado, que trata de equilibrar en el fondo, demorarse un poco más, pero ser más preciso. Y ya si quieres gastar más, y además tienes más tiempo para poder esperar, pero a costa de eso quieres recibir una mejor precisión, está Opus. ¿Ya? Y que a diferencia de otras plataformas, como puede ser ChatGPT o Gemini, ahora y por semanas hacia atrás, por ejemplo, no tienes el mismo número en cada uno de estos modelos. Sí, es una particularidad de Anthropic que ha empezado a lanzar como distintas versiones de sus distintos modelos. Claro, es como de distintas versiones del sabor de vainilla, del sabor de chocolate, Claro. del sabor de frutilla. Bueno, pero entonces no tiene nada unificado en ese sentido, ¿ya? Generalmente la gente se refiere a Claude y jamás como que he escuchado excepto en el mundo técnico y de desarrollo de software, tanto énfasis en los modelos, ¿ya? Y se dan cuenta, a diferencia de lo que pasa con ChatGPT, donde el modelo se llama GPT o el de Gemini se llama Gemini, o Gemini Flash o Gemini Pro, acá no ocupan la misma marca. El Claro. no se llama Claude Opus o como que no está tan visible, entonces puede ser un poco confuso. Lamentablemente eso no hay nada más que memorizárselo o leerlo aquí cuando uno aprieta la opción, digamos. Una consulta muy al detalle. Cuando uno entra a ChatGPT, que al final igual es la herramienta más conocida, sale automático. Y ahí parece que la plataforma decide. En este caso, Claude decide por sí solo o tú siempre tienes seleccionado algún modelo. Al menos no probé eso en la versión gratuita, porque por ejemplo en ChatGPT ahora, esto ha cambiado en el tiempo, pero Claro. ahora en la versión gratuita tú no puedes elegir. Pero en la versión de pago sí tú puedes cambiar el modelo. Claro. Yo tengo entendido que en Claude tú siempre puedes elegir el modelo,
Perfecto. Y no es automático, que es como un poco la aspiración que haya que algún día el modelo pueda elegirse pues, según su tarea. En este caso, aparentemente lo que ha sucedido es que los modelos no son tan buenos jugando cuál es el modelo que podría llegar a resolver mejor esa tarea. Entonces le siguen delegando eso al humano. Perfecto. Y dentro de la misma plataforma web, porque vamos a ver que también hay otras formas de interactuar Sí. con el modelo, ¿qué otras bondades tenemos? ¿Qué otras cosas Claude nos permite hacer? Bueno, una cosa importante es también hablar de que si estamos ocupando la cuota gratuita o no. ¿Ya? Ok. La cuota gratuita, mucha gente dice que es bastante bondadosa, lo cual yo creo que finalmente es bastante discutible. ¿Por qué? Porque la cuota gratuita depende, o sea, si tú le vas a preguntar cosas sencillas como hazme un resumen de algo o algo que no necesite un entorno más allá del modelo de lenguaje, en el fondo que se pueda resolver sin el uso de herramientas externas, que podemos ir profundizando eso en el capítulo, el modelo sí te va a alcanzar suficiente con el uso gratuito. Por ejemplo, subes un documento y que te replique ese documento pero en otro contexto, que te resuma o que te haga, no sé, 5 ideas creativas para resolver este problema. Los vas a poder hacer con el modelo de lenguaje. Ok. Pero a la hora que involucras algo, como subirle archivos y esperar que esos archivos se manipulen, por ejemplo, subirle un Word o subirle un Excel, etcétera, ya empieza a ocupar otras características que queman mucho consumo, muchos tokens. Y ya eso ya te pegas rápidamente contra el límite. ¿Ya? Entonces en la licencia gratuita, el límite obviamente es más bajo. Después Claro. tienes la opción de pagar. Y a la hora de pagar tienes distintos como niveles de precio. ¿Ya? Ok. El primer tier de precio, cuando uno coloca en la página de pricing, te dice $17, pero en realidad son 20, porque está anualizado. Ah, Ya, el típico que te dice el billing anual. Sí, que se Y da está factura siempre anual o actualizado. mensual. Ya, ¿Ya? O sea, ok. si lo llamamos comparativa mensual es $20. Perfecto. Después tienes el de 100 y después tienes el de 200. Acá lo importante es que cuando tú pagas ya accedes a la inmensa mayoría de las características que están bloqueadas, ¿ya? Pero accedes con diferente cuota de consumo. ¿Ya? Ok. La cuota de consumo al pagar es algún número que ellos controlan, ¿ya? Pero sí te dicen que cuando tú pagas el plan de 100 vas a quintuplicar la cuota a la vez que quintuplicas el pago. Claro. Entonces como proporcional. Es bien lineal. Ya. ¿Ya? Pero después cuando pagas el de 200, ya no es por 5, es por 20 respecto al plan inicial. Por lo tanto, es mucho más conveniente, comillas, porque obvio que es Claro. conveniente pagar $200 mensuales, pero al menos respecto a las restricciones habituales. ¿Ya? Perfecto. Al ocupar la plataforma, tú, si tienes la licencia, accedes a más características dentro de la plataforma, no solamente más cuota. ¿Ya? Ya. Porque hay dos características que dependen de cuando salimos de la web hacia la aplicación de escritorio, que son Cloud Code y Cloud Cowork, que no están disponibles si es que tú no pagas una licencia. Si ya pagas la de 20, se desbloquean ambas características. ¿Ya? Ok. Entonces, volviendo a la pregunta y concentrándonos primero en la parte web, que eventualmente podríamos tener acceso si no pagamos, básicamente tenemos el asistente. Tenemos las características que ese asistente puede resolver con sus distintas herramientas. Y dentro de las herramientas tiene un set bastante tradicional, por decirlo así, como algo que puedes encontrar relativamente en otras plataformas también. Como por Ok. ejemplo el web search. ¿Qué significa eso? Que puede ir a buscar en internet para complementar el conocimiento del modelo. Ah, momento. Entonces, ¿no es que siempre esté conectado a internet el modelo? Sí, esa duda siempre la hemos hecho. Los modelos de lenguaje son muy complejos y requieren mucho tiempo de entrenarse y siempre tienen mucha información que hay que cargarle para entrenar. Y Ya. cuando llega, yo como que les digo a mis estudiantes que es como cuando tú haces un pastel o una torta o lo que sea. Bueno, es que torta tiene significados diferentes en México. Un pastel, ¿ya? Claro. Y ese pastel está estático. O sea, de fondo no puedes cambiarle los ingredientes porque te pareció que, oye, lo comiste y está muy dulce, entonces le vas a quitar azúcar. No, Claro. ya está. Entonces la siguiente versión del pastel, el Opus 4.8, es otro pastel. Y así Perfecto. sucesivamente. Entonces, para actualizarse, tú le quieres añadir, por ejemplo, si te pareció que estaba poco dulce, quizás le pones algo encima, ¿cierto? Acá en Chile le pondríamos manjar. Por supuesto. Es necesario.
que es dulce, es dulce, lo más parecido al dulce de leche que hay acá en Chile. No es exactamente lo mismo. Y para los países que no conocen el manjar, los invito a conocer el manjar porque de verdad es muy bueno. Esas cosas son encima del modelo, ¿cierto? Ok. El web search es una de estas cosas. El modelo no tiene ese conocimiento de la actualidad a menos que vaya a buscar esa actualidad. Por ejemplo, si le pregunto algo contingente, no sé, por ejemplo, cuáles fueron las últimas ganancias que reportó Nvidia, cuando el modelo fue entrenado, cuando hicimos este pastel, había una versión de esa pregunta. Claro. Cosa que si yo le pregunto, eventualmente va a contestar algo relacionado a ese entrenamiento, pero en realidad no corresponde porque entre medio sí hubo una actualización de las ganancias de nuevo y por lo tanto ya no corresponde a la realidad. Pero entonces cuando yo habilito Web Search, lo que pasa con estos modelos es que logran diferenciar en el fondo que para este tipo de preguntas necesitan información más actualizada. Y por ende gatillan una especie de amiguito que va a ir a buscar a internet información relacionada y va a ayudar al modelo a poder suplir esa falta de información, ¿ya? Perfecto. Esos buscadores tienen sus respectivas ventajas y desventajas también. O sea, Google, que es el más conocido, no hace todo perfecto y claramente también cuando comparamos Google con Bing, por ejemplo, o con otros buscadores más independientes que hay, notamos que Google además también es significativamente mejor. Entonces, hay calidades que también tienen que ver con esta búsqueda. O sea, el hecho de que habilitemos Internet no significa que vaya a resolver el problema siempre. Claro. Entonces, bueno, al fin y al cabo igual existe la opción. Si yo aprieto un más que está ahora en la interfaz, eventualmente yo puedo seleccionar lo que dice Web Search, ¿ya? Perfecto. Y siempre está la posibilidad de que el modelo la vaya a encontrar por sí sola también. Como que en el fondo determine que la pregunta es de actualidad y vaya a buscar por su cuenta. Lo cual es mucho más común en ChatGPT que en Anthropic, la verdad, o sea, que en Claude, la verdad. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces ese es como lo más básico, ¿ya? La otra cosa que es bastante diferenciadora de Claude con respecto a otras herramientas y que después que ha ido evolucionando en el tiempo es algo que se llaman los artefactos. Ok. O artifacts, porque de repente también lo referencia en inglés a pesar de que está en español. Y eso es equivalente a... No es exactamente igual, pero es equivalente a Code Interpreter dentro de ChatGPT. ¿Eso qué quiere decir? Que puede programar para poder resolver un problema, ¿ya? Pero es una mezcla entre el modo Canvas de ChatGPT y el modo de Code Interpreter. Porque puede programar, pero además te puede visualizar. Y esa es la idea del artefacto, que te pueda mostrar algo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo subir un documento y pedir que me haga un dashboard de ese documento para poder hacer algo equivalente y que yo pueda visualizar ese dashboard, sino que no solamente pueda ver el código, sino que además pueda ver la página que está detrás de ese código. En ChatGPT tengo que ir y seleccionar algo que se llama lienzo o canvas. En cambio, acá tengo que seleccionar artifacts. Perfecto. ¿Ya? Y los artifacts después quedan en la barra lateral de Claude. Hay una parte que dice artifacts en la aplicación y en la web también, ahora que lo estoy viendo, también está, ¿ya? Y en esos artefactos, por ejemplo, acá hay una que generé hace 11 meses, así que no sé si funcionará aún. Voy a abrirlo, que era como... Ya, perfecto, era como un correo de una fiesta de cumpleaños, ¿ya? Ok. No sé si te llegó, la verdad. Pero no me llegó, ¿ah? Ah, No, o sea, no fui invitado. ya, pero era un template donde le pedía que dejara placeholders para la dirección, etcétera, ¿ya? Y eso por detrás es una página web, ¿ya? Y además yo la puedo publicar y mandarla. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere hacer un dashboard, puede hacerlo acá y mandarlo. O puede eventualmente, por ejemplo, también hacer, bueno, páginas web y eventualmente publicarlas. Ahora, la debilidad es que viven dentro del dominio de Claude. Entonces no puedo como hacer minegocio.com y que tenga esto así como claramente, directamente. para eso son otras herramientas. Pero al menos sí puedo ver, oye, cómo me gustaría que estuvieran las cosas, ordenarlas como me gustaría, iterar con el modelo conversacionalmente, etcétera. ¿Y tengo acceso como al código que utilizó para desarrollar eso o no? Sí, igual que las otras plataformas, eventualmente lo puedo hacer. Obviamente, para que se puedan mostrar en Artifacts, de repente añade algunas líneas de código que son únicas de este entorno. Perfecto. Entonces, si uno, por ejemplo, lo quiere ocupar para llevarlo a Lovable, probablemente le tiene que pasar este código como una referencia, pero no lo va a poder como llegar y copiar y pegar. Lo mismo pasa en ChatGPT, por ejemplo, para mostrar las tablas, de repente añade código que es exclusivo de ChatGPT, ¿ya? Claro. Entonces, lo bueno de los artifacts es que también, si bien uno piensa inmediatamente en páginas web, uno puede colocar además elementos interactivos. O sea, por ejemplo,
uno podría pasarle un dashboard en cual yo pueda seleccionar filtros, ¿ya? Perfecto. Así como lo que hoy día hace Looker Studio, bueno, ahora se llama Data Studio, o Power BI o Tableau, ¿ya? Podría tener una versión sencilla de eso, simplemente conversando, y eventualmente también con calculadoras u otras cosas que requieran que el usuario pueda tener algún grado de variabilidad que seleccione, digamos. Claro. No solamente algo estático que yo pueda ver como el ejemplo que estoy mostrando ahora, digamos. Claro, como listas desplegables o selecciones o de estas Sí. barritas que se mueven Todas las y cosas que algo uno va a puede- pasar. Claro, y algo va a pasar. La lógica se la tengo que dar yo conversacionalmente Claro. y irla probando, digamos, ¿ya? Súper. Entonces los artifacts son un diferenciador importante tanto en la versión pagada como en la no pagada, ¿ya? Una tercera opción que yo creo que vale la pena un poco conversar es que otra cosa que también es como bien parecida entre esta y otras competidores y que la gente generalmente no conoce o que no aprovecha al máximo es algo que se llama research, ¿ya? Ok. Y ojo que en otros lugares se llama deep research. Este es menos deep que las otras. Está menos trabajando No. o no entra a la deep web. Claro, no, se supone que siempre el deep research en cualquiera de sus variaciones en las distintas plataformas hacen lo mismo, que Ok. gastan mucho más tiempo y procesamiento y tokens Y tokens. para eventualmente llegar a investigar profundamente, por eso se llama deep research, una tarea compleja. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero pedir el estado del arte de una disciplina determinada, le paso esto y espero minutos, hartos minutos. Entonces, si estoy apurado y necesito un resultado para una reunión que me voy a meter ahora, no. Esto no es. Esto no Claro. es. O sea, en el fondo es algo que quizás estoy empezando a hacer un tema, estoy empezando a hacer una investigación y quiero entender un poco el estado del arte de algo y lo puedo hacer. Lo bueno es que Research de esta plataforma está haciendo algunas mejoras, al menos con respecto a lo que yo he visto en otras, es que muy tempranamente empezaron a ocupar conectores, ¿ya? Ok. Y eso es algo que vamos a tener que hablar un poco para poder hacer sentido de esto. Pero por mientras, háganse la idea de que no solamente se queda con la información que hay en la web, sino que cualquier otra cosa que yo le pueda conectar. Entonces, ¿qué Perfecto. pasa si eventualmente le puedo conectar una base de datos interna o algún repositorio de información interno? También lo puede ocupar dentro de esta investigación profunda. No solamente se queda con lo que yo tenga en la web. Claro, no solamente información pública, sino que información privada que yo tenga forma de acceder directamente. Claro, y que le tendría que haber dado los respectivos permisos con anterioridad, ¿ya? Claro. Entonces eso es un poco como dentro de las opciones básicas, pero creo que hay dos temas que es bueno conversar, uno que son las skills y otro que son los connectors, pero no sé si quieres pasar para allá. Sí, pero antes hay algo que me di cuenta que no mencionaste que todas las demás hacen. Imágenes. Ah, buen punto, buen punto. No tiene modelo de imágenes. ¿Por qué? No, y que Claude ha tomado decisiones de especializarse mucho en problemas de programación. Ok. Y bueno, entonces, ¿por qué hace bien las otras cosas que nosotros no hemos llegado a hablar de programación ahora? Quizá un poco con lo de Artifacts. Y es porque, o sea, después de que se especializaron en eso, encontraron que la lógica de programación te ayuda a resolver otros problemas que son similares. Como por ejemplo, si puedes programar una gran aplicación en base a una base de datos compleja, bueno, probablemente puedes hacer un Excel también. Claro. Entonces han ido convergiendo al mundo como menos técnico a través de la especialización que hicieron en el lado técnico. ¿Ya? El producto más técnico que ellos tienen es uno que se llama Cloud Code, que por cierto uno accede también con las licencias de pago. Perfecto. ¿Ya? Pero hay un intermedio que es Cowork, que también vamos a hablar un poco más adelante. Pero se especializaron tanto en eso que para hacer eso renunciaron a todas las otras cosas. Entonces todo el mundo multimedia, como creación de videos, creación de audio, no es su especialidad. De hecho, ni siquiera sé, porque acá hay un botoncito que yo puedo hablarle. Y hay mucha gente que prefiere hablarle con una aplicación de terceros que se llama Whisperflow. O sea, creo que es Whisperflow, o Whisper, no me acuerdo exactamente. En cambio, OpenAI tiene su propio modelo. Claro, de audio y que claro. hace la conversión. También tiene que ver con un poco con que estas herramientas no son tan suficientes, entonces tengo que suplirlas, ¿ya? Ahora, ¿eso quiere decir que no puedo crear imágenes con esto? No con las herramientas de acá. Eventualmente le podemos conectar esos modelos de otros. En el fondo, si yo estoy dispuesto a pagar por uso y pagar, por ejemplo, por el uso de la API del modelo de imágenes de ChatGPT,
puedo conectar eso eventualmente. Claro, y me atraigo ese superpoder de generar imágenes a mi plataforma de cloud igual. Claro, pero ya ahora ya no estamos hablando de los $20 mensuales. $20 más el uso. Más el consumo. Perfecto. ¿Sabes? Y vamos a ver de que ese más algo puede escalar fácilmente en cloud. ¿Ya? Perfecto. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Entrando un poco más entonces ahora a las skills que mencionaste. ¿Qué son? Las skills son algo bien complejo en la posibilidad, en el hecho de que pueden llegar a cubrir un montón de casos de uso con sus posibilidades, pero son sencillos si tú has alguna vez ocupado algún otro modelo de lenguaje y sus agentes, ¿ya? Okay. O sea, por ejemplo, si en Microsoft Copilot has ocupado agentes, que se llama así, o en Google has ocupado una gema, o en ChatGPT has ocupado un GPT, ¿ya? Lo que esto es como que hace el mismo rol. Perfecto. Porque no tenemos esa misma figura aquí, ¿ya? Okay. En Claude no existe como un equivalente tal cual. Porque si uno va, por ejemplo, a Gemini y ve una gema, ve un agente en Copilot y ve un GPT en ChatGPT, las interfaces son súper parecidas. Claro, que nombre, instrucciones, herramientas y conocimiento. Exacto. No existe el equivalente aquí. No hay algo que yo pueda apretar y tenga ese listado. Pero lo que sí tengo es algo que se llaman las skills, ¿ya? Y las skills, ¿qué es lo que hacen? Tienen una descripción de lo que tú quieras hacer, ¿ya? Por ejemplo, quiero que me ayude a revisar una propuesta comercial. Uh-huh. Para revisar una propuesta comercial, eso puede significar cosas muy diferentes dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros que vendemos cursos, queremos fijarnos, por ejemplo, que esté la bio del speaker, porque nos parece que es importante que tengan un buen speaker, entonces es parte de los atributos de venta. Claro. Quizás de pronto, si quiero vender una máquina, da lo mismo que esté el currículum del vendedor. Entonces, la revisión comercial no es siempre la misma. Entonces, yo quiero enseñarle cómo se hacen revisiones comerciales en mi empresa, ¿ya? Ese es un problema que yo podría haber resuelto de nuevo con cualquiera de estas otras alternativas que conversamos fuera del ecosistema de Claude. En Claude, ¿cómo lo hago? Le enseño a hacer ese procedimiento a través de una skill. Y básicamente es un archivo estructurado de cómo debería proceder respecto a esto, ¿ya? Okay. Entonces, por ejemplo, ahora voy a mostrar un ejemplo de cómo sería ocupar una de revisión comercial que hice hace poco. Entonces, voy a juntarle el archivo que tengo preparado acá. Mientras tanto, bueno, comento de que justamente este tema de las skills hace poco en verdad relativo, un par de meses atrás, pasó a ser una forma abierta de darle instrucciones a estos modelos de inteligencia artificial. De hecho, ahora cualquiera puede usar la estructura de la skill. Sí. Pero fue originalmente Anthropic y Anthropic decidió como abrir este método. Sí, claro, ellos crearon un protocolo para esto. Y que este protocolo además se ha ido sofisticando en el tiempo. Lo más básico es que tenga instrucciones de texto. Claro. ¿Ya? Pero vamos a hablar un poquito de cómo lo vamos a hacer más sofisticado y para qué tipo de casos cubre. Pero por ejemplo, yo ahora escribí / y el nombre que le puse a mi skill. En este caso le puse una skill que se llama propuesta comercial. Perfecto. Y le junté una propuesta que está mala. Tiene ciertos problemas de acentos o de incoherencia, ¿ya? Porque quiero probar que sirva, ¿ya? Y claro. Está en .txt, que es lo más fácil, pero uno podría juntarle un documento de Word, podría copiar y pegarla, podría ponerle un PDF, o sea, es bastante flexible en ese sentido, Okay. porque es sencillamente como haber escrito el prompt de esto antes, ¿ya? Entonces voy a hacerlo con Sonnet, y por mientras pasa eso, voy a abrir la skill de propuesta comercial. Y acá hay una descripción, por ejemplo, que dice qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, chequea los errores de que le falta a mi propuesta, etc. Y también habla, por ejemplo, de bajo qué circunstancias se va a gatillar, ¿ya? Hay dos maneras de gatillar esto, ¿ya? Uno que es con lo que acabo de mostrar, que yo escribo /
Y el nombre. Y el nombre, que eso le llama /command. Y otro es que es auto, que se quiere decir que cuando detecte que yo estoy hablando y que necesito suplir esta necesidad, la va a ir a buscar igual. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, lo más popular que hace Claude con respecto a estas skills es que, por ejemplo, si tú subes un archivo Excel o un archivo doc, en vez de simplemente programar como siempre programa cosas para poder manipular estos archivos, ellos tienen una skill para Excel y una skill para docs que ellos configuraron. Porque así se estandariza cómo lo manipulan. ¿Ya? Claro. Porque, por ejemplo, un Excel yo lo podría abrir con Pandas, lo podría abrir con Polars o con otras librerías de Python. Claro. Y acá está súper estructurado como lo debería ser. ¿Ya? Entonces acá en la propuesta comercial, acá hay una descripción, está eso, y además, si yo quiero como ver el detalle, en otra parte estará el detalle de cómo lo configuré. ¿Ya? Pero fíjate, ahora esto leyó las instrucciones de mi skill, ¿ya? Que de hecho acá justo la pude abrir, y acá en esta yo, a través de igual apoyarme de otra skill que se llama Skill Creator, creé esta descripción de qué es lo que nos importa a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, hoy esta es una propuesta que está firmada por Evo Academy o Evo Consulting, que es nuestro brazo de consultoría. Tienes que leerlo, tienes que ver qué tipo de servicio es, chequear el tema de que los precios estén buenos, porque es típico que uno pone un precio arriba y después el precio abajo no concuerda, ¿ya? Y así sucesivamente. Le pido una serie de evaluaciones, básicamente le dedico como lo que sería una grilla de evaluación, y después acá, esto no es por si acaso, para la gente que esté viendo esto, es una propuesta ficticia, ¿ya? Los valores están ficticios. No somos, nuestro Codelco, que es el que está acá, no es nuestro cliente, ¿ya? Full disclaimer de esas cosas, ¿ya? Sí. Y acá me dice, por ejemplo, oye, tu propuesta y la relevancia del servicio no está tan buena, es 6 de 10, porque, y abajo me dice por qué, ¿cachai? Me dice cuál es la recomendación. Me dice, oye, recomendación, deberías añadir un programa de contenidos, que nosotros siempre lo juntamos, pero en esta propuesta falsa no está, ¿ya? El llamado a la acción, etc. Entonces esto me ayuda a mí a corregir los problemas, y además me dice eventualmente si tengo problemas de acentos y cosas así, ¿ya? Perfecto. Entonces, esto, yo sé que es un problema que me va a pasar siempre. En el fondo voy a tener muchas propuestas. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, las skills son para poder siempre estandarizar un procedimiento, ¿ya? Claro. ¿Qué pasa con las skills y cuál es la diferencia con las otras soluciones que hablamos afuera del ecosistema de Claude? En las skills, que yo esperaría que ese protocolo también se acepte después así de fácil por las otras plataformas, yo tengo otros 3 posibles subcarpetas que le puedo añadir a la skill. Ok. No solamente la instrucción está del punto MD. No solamente el prompt, ya, por decirlo así. ¿Ya? Y yo sé que el MD es más complicado, pero básicamente es un prompt. Sí, un prompt. ¿Ya? Exactamente. Puedo juntar referencias que son como subprompts cuando quiera cuando alguna cosa del procedimiento necesita algún detalle. Por ejemplo, si estoy revisando una propuesta y la propuesta, ponte tú, es del tipo consultoría, tendrá otra referencia más que puede ir a buscar, ¿ya? Y es otro, es otro prompt, es otro MD que va a buscar si necesita eso. Si esto es una propuesta un poquito más técnica, quizás de pronto es cómo se resuelve ese problema técnico. Pero una descripción adicional, claro. ¿Ya? Que no es parte de cómo inicia el problema. Claro, del general de este claro, como lo va a ir a buscar a la medida que lo necesita, ¿ya? Después hay otra carpeta que se llama Assets, que son eventualmente archivos que no son de texto, que puedan ser útiles. Por ejemplo, si estoy tratando de que me ayude a crear una diapositiva, el archivo PPT inicial, el template que tiene mi logo, que tiene ciertas estructuras, lo cargo ahí. O el logo, ¿ya? Claro. O una referencia con las tipografías, ¿ya? O sea, son archivos que no son de descripción. Porque, por ejemplo, si yo quisiera pasar el tono y estilo de mi marca o la descripción de los colores, eso lo paso en la anterior, en las referencias. Perfecto. ¿Ya? O en el prompt madre si es que este es un problema de marketing. Y después están los scripts. Y los scripts yo creo que es donde al menos yo creo que esto le saca mucho más valor que en otras herramientas comparables. ¿Por qué? Porque son scripts de programación, ¿verdad? Pueden ser en Python o en otros lenguajes que puedas correr, que resuelven problemas específicos de tu skill que requiere hacer. Por ejemplo, una skill que yo tengo ahora andando es una skill para poder crear un curso en nuestra página web.
Claro. Obviamente yo puedo ir y crear como el sílabus del curso en un chat conversacional. Gemini, ChatGPT, Claude, da lo mismo. Claro. El problema es que después no lo puedo subir a la página web. Porque antes Exacto. yo tenía que copiar y pegarlo y abrir mi página web, etc. Entonces ahora lo que hice fue hacer un script con Cloud Code o con Cowork, que son otras cosas que vamos a hablar más rato, pero con eso yo hice la conexión, ¿ya? Y me aseguré que se funcionara. Y después con ese problema ya resuelto, lo incorporé dentro de los scripts de la skill. Perfecto. Entonces Cuando ahora se necesita, se ejecuta. se ejecuta Y termina la manera siendo- ya. de enviar la información y yo ya sé que funciona esa y por lo Claro. tanto no tengo que gastar nuevos tokens en escribir ese problema de nuevo. Porque además de nuevo, si que voy descubriendo algunos errores, los voy mejorando ahí y la programación en el fondo se ejecuta como un procedimiento nomás. ¿Ya? Y ese procedimiento al estar escrito antes ya no gasta tantos tokens como cuando tengo que partir desde cero. ¿Ya? Claro. Entonces los scripts ayudan a darle como ese brazo de ejecución de programación que de nuevo no necesitas ser un experto para poder hacer eso si es que tienes los permisos para poder lograrlo. ¿Qué otras aplicaciones pueden ver? Cualquier cosa que sea cargas directas a sistemas que tú te puedas conectar, como por ejemplo un e-commerce. Perfecto. También, por ejemplo, tengo otra skill que tiene que ver con ir a buscar los indicadores financieros de Chile, como la UTM, la UF, el precio del dólar. Y eso no los tiene tan rápido acá, los puede ir a googlear, pero eventualmente no sabe si se equivocó, si la página está desactualizada. Lo que hace es se conecta a un servidor oficial de esos indicadores. ¿Ya? Entonces, en general, todas las cosas que tú puedas como estandarizar y programar, es bueno que la skill también tenga acceso a ese código de programación ya resuelto. Es más eficiente, es más seguro de que va a funcionar y por ende la skill funciona mejor. Perfecto. ¿Sí? Entonces eso por el lado de las skills. ¿Hay algo más dentro de la plataforma que te gustaría destacar antes de salirnos de ahí? Sí, connectors. Connectors. Con los conectores, que si yo voy acá abajo en el más, me sale acá. ¿Ya? Si se dan cuenta ahora en pantalla sale Canva, que es, no Canvas, no confundí con Canvas. Claro. Canva es sí, la de crear imágenes o editar imágenes. Ujú. Google Drive, Notion, que son los conectores que yo le tengo activado. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay más? Pero hay muchos más. O sea, yo voy a la parte donde dice Manage Connectors acá en pantalla y después pongo acá arriba el más en navegar conectores. Acá hay un montón de conectores que están hechos por Anthropic, ¿ya? Que me permiten conectarme directamente a estas herramientas que han desarrollado como las conexiones de lo que quieren que se pueda hacer a través de un agente. Perfecto. Por ejemplo, uno popular acá es el tema de Supabase, Ujú. ¿ya? Que es para bases de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear una base de datos, un servicio, ya no tengo que ir a su panel y apretar, sino que le puedo decir a la gente, crea una. Perfecto. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, yo tengo conectado actualmente, llevándolo súper al caso de uso mío, tengo conectado Canva. ¿Por qué? Porque de repente quiero mandar algunas ideas que estoy haciendo acá en Claude que se queden guardadas en Canva, ¿ya? Perfecto. Especialmente cuando ocupas design, que es otra cosa que vamos a hablar después. GitHub, que es como para conectar mis proyectos de código, ¿ya? Para que se guarden ahí. Google Drive, para que vaya a buscar mis archivos. Y eventualmente eso puede ser para buscar algún archivo o para escribir un archivo. Eventualmente yo lo he ocupado para que haga artifacts de las cosas que tengo en Google Sheets. Ok. Entonces así yo no le tengo que pasar la conexión cada vez, sino que se conecta. Él se dedica a buscarlo y a traerlo. Claro. Perfecto. Y Notion es, bueno, nosotros tenemos nuestras notas de la empresa. Me ha pasado de repente, digo, oye, quiero tomar esta cosa que he hecho con un cliente antes y no sé dónde está porque nuestro Notion ya se empezó a complejizar. Búscate lo que he hecho con cliente A y en base a estas cosas adáptalo para cliente B. Y me ha Claro. funcionado muy bien. Porque tienen buena integración entre las dos cosas. ¿Y estos connectors son desarrollados por terceros? Es decir, eventualmente fue Notion quien creó la conexión o fue Claude el que hizo la conexión para meterse a Notion, por ejemplo. ¿Sabes? Hay mezclas. O sea, obviamente al principio fue más empujado por Anthropic, pero ahora recientemente las mismas plataformas están creando estos conectores a través de un protocolo que se llama el MCP, ¿ya? Model Perfecto. Context Protocol. Y, por ejemplo, un caso muy popular en marketing digital que pasó hace poco es que Meta, el proveedor detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.,
creó un MSP para su versión publicitaria. Entonces yo ahora lo puedo conectar a través de este mismo sistema y decirle a Claude, oye, ¿cómo me fue en las campañas de Facebook de ayer? Perfecto. Y va a ir y va a poder consultar eso a través de ese MSP. ¿Ya? Ahora ese MSP no es exclusivo de Claude, es de cualquier otra herramienta que tenga esto, incluyendo OpenAI o incluyendo otras herramientas. Okay. ¿Ya? Entonces, los connectors, además, dentro de Claude, una vez que tú conectaste esto, te sirve para cualquier parte del ecosistema de Claude también. O sea, en la otra No es algo específico que tú tengas que como seleccionar y solamente ahí funciona, sino que en cualquier nuevo chat va a estar disponible. No es Sí, que se vayan a pero- activar necesariamente, pero van a estar disponibles. Pero también funciona, claro, pero también funciona en Code y en Cowork, que son las, Ok. las otras pestañas. ¿Ya? ¿Queda como en tu sesión, por decirlo Claro, de alguna queda como manera? autorizado a tu sesión, exactamente. Entonces lo puedo ocupar desde cualquier lado. Suena lógico de que se puede ocuparlo de cualquier lado. Vamos a ver que esa lógica se rompe fácilmente cuando salto a las otras características. Y entre ellas, no sé si quieres avanzar. Sí, yo creo Pero- que avancemos con estas herramientas ahora que están fuera de la web, que están siendo conocidas de a poco, aunque Cowork la verdad que la rompió en redes. La verdad que eso sí fue... Uno se metía a Twitter y a menos que estés debajo de una roca, iba a conocer Cowork de alguna manera. Sí, Cowork. De hecho, antes de pasar a Cowork, déjame gastar un poquito de minutos ¿De tokens? en decirte. De tokens. Bueno, deberíamos hablar de ese tema, pero hay una herramienta que vive solamente en la web. Solamente en la web. Sí, y que no está disponible en la app. No- Ya, me interesa, me Entonces interesa. es lo que me preguntaste, pero al revés. Claro. O sea, en el fondo, en la web y solo en la web, que es Design. Ok. ¿Ya? Que lo hablamos hace poco en el podcast, pero en el fondo esta es una herramienta en cual yo apreté ahora Design y luce completamente diferente a lo que estábamos viendo antes, que era una interfaz de chat. Ujú. Yo aquí tengo que configurar algunas cosas antes para poder sacarle el provecho. Le tengo que configurar cómo luce el estilo visual que quiero ocupar. Por ejemplo, si quiero ocupar el estilo de nosotros, son colores más azules, ciertas tipografías, etcétera. Si quiero ocupar, por ejemplo, el de la universidad donde hago clases, son colores verdes y rojos, entonces, o sea, perdón, y verdes y negros. No me vayan a matar por el rojo. ¿Ya? Y entonces tengo que especificar qué paleta voy a ocupar de colores, etcétera. Y después, si quiero generar una presentación, obviamente que es diferente si la pido para Evo Academy o para la universidad en la que trabajo. ¿Ya? Claro. Entonces, son súper diferentes los casos de uso, pero me ayuda a diseñar cosas. Diseñar, por ejemplo, videos. Si le pido un video de Academy va a venir en tonos más azules. Si le pido un video para la universidad en tonos más oscuros. ¿Ya? Y eso está hoy día solamente en la web. Yo creo que probablemente en la medida que evolucione va a irse integrando en las otras plataformas. Pero, por ejemplo, cuando hablan de design, hay mucha gente que dice, oye, pero es que no lo veo acá. O muestra la aplicación. Me dice, por ejemplo, hay gente que lo trabaja en el tablet. Me dice, no lo veo aquí. No, es que lamentablemente no está ahí, está en la web. Claro, solamente en la web. ¿Ya? Ah, ya. Y Design hoy día además tiene créditos especiales. Tiene una cuota de créditos como especial. Y antes de avanzar, me gustaría gastar un poco de tiempo en los créditos porque van a ser más importantes aún cuando hablemos de Cowork. Sí, de hecho, tenía la duda justamente de dónde ubicar el tema de los créditos porque es súper relevante porque no es un único, por decirte, créditos que se van gastando porque depende qué es lo que estás usando. Hay veces que depende también del modelo, no solamente de la herramienta. Es Entonces, súper... Hay hay- varias Hay variaciones. intuiciones de cómo se gastan, pero debo admitir que Anthropic es súper poco transparente en cómo está pasando esto. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes la cuenta gratuita, no puedes ver tu cuota. Simplemente dice, usted ya llegó a su cuota. Usted créame y va a tener que esperar. Claro. Entonces eso. Entonces, Claro. en la gratuita es... Ya, pero tú dices, ya, pero si es que no pago, ¿por qué me importa tanto la cuota? Ok, ya. Entonces paguemos. ¿Ya? Y acá es donde viene el principal problema, yo creo, en la adopción para algunas personas. ¿Ya? Ujú. Si yo pago una licencia de $20, ChatGPT, Gemini y otras plataformas me acostumbraron a que básicamente puedo hacer lo que yo quiera a menos que esté abusando de esto, ¿cierto? Claro. O sea, en el fondo, una persona razonable generalmente le cuesta mucho a que le diga a ChatGPT, oye, te has pasado de tu límite. Claro. Es algo que al menos yo lo que he visto es que a mucha gente no le pasa desde el 2023 en ChatGPT. O sea, una vez que pagaron. ¿Ya? Mm. Y si es que les pasa, quizás le pasa con algún modelo. Dice, oye, ya no puedes ocupar 5.5 y ahora ocupa el modelo gratis, ¿cachai? Claro. 5.3 ahora. Entonces te baja, pero no te deja inhabilitado. El enfoque de Anthropic es completamente diferente en este sentido. Entonces,
¿qué pasa? La cuota, uno no sabe cuánto es el balance que uno se puede gastar en el día. Ese es el primer problema. Ok, Pero sí sabes que tienes un canasto de tokens. perfecto. ¿Ya? ¿Qué son los tokens para la gente que no ha escuchado? Generalmente estos modelos para poder procesar información no la procesan en palabras, no la procesan en caracteres, la procesan en otras unidades que son los tokens. Generalmente una palabra puede contener entre 1 a 3 tokens. Y uno estos modelos además tienen definiciones propias de cómo han tokenizado la información. Entonces, Claro, tampoco no es es un estándar. No es estándar Mm, que, por ejemplo, oye, si voy a dividir la palabra limpia, limp siempre va a ser el primer token, IA el segundo y punto va a ser el tercero. No, puede variar. Puede ser que el limp sea en Opus y en ChatGPT sea limp. claro, Entonces, hasta la P, entonces, claro, es difícil saber. claro. Pero bueno, esa unidad está, ¿ya? Y cuando tú pagas, ahora en la pantalla voy a apretar donde está en teoría mi avatar, dice una S nomás porque no le he puesto cariño. Pongo configuración y después hay una parte que habla de uso, ¿ya? Y en el uso sale cuánto es el límite de mi sesión y que por suerte ahora se reseteó, así que tengo 0, JIT, ¿ya? usos, JIT. No sé, gitear este podcast. Ya. Entonces, Sigue. uso. Entonces ahora parece como que no he ocupado nada. Y los límites semanales. Y hay dos límites. Límites de la sesión, que son los últimos 5 horas. Y está el límite de durante toda la semana. Ok. ¿Ya? Y abajo me sale esta cuota que sale 23% utilizado. Y esta cuota especial de Cloud Design, que por ahora está afuera, probablemente se va a ir integrando. Y generalmente cuando sale una característica nueva, aparece una cuota diferenciada. Ah, perfecto. ¿Ya? Y además abajo tengo una cuota pequeña de lo que son las routines, que no vamos a profundizar mucho en eso. Y también me sale cuánto extra usage puedo ocupar, ¿ya? ¿Y esto qué pasa? Si yo le pego al límite de arriba, pues tú que ya ocupé los tokens de hoy día, pero estoy desesperado porque quiero resolver mi tarea, y puedo pagar. ¿Ya? Puedo pagar adicional y pagar el costo variable de esos tokens, que no está en la licencia. Perfecto. ¿Ya? Es decir, no es que te dejen deshabilitado completamente, pero también eventualmente podría salirte harto más caro. Claro, entonces, pero podría resolver el problema Claro. que no pude resolver. Entonces, por ejemplo, fíjate que ahora sale que yo tengo cargado, en mi balance me quedan 13,76 y he gastado 2,31, ¿ya? Ok. Además, estos tokens se resetean, o sea, si no los gastos en este mes, Perdiste. perdí, ¿ya? Y puedo cargar créditos pagando plata o variable, etc. ¿Ya? Puedo colocar un límite para que no se pase esto. O sea, puedo moderar ese consumo adicional para que no se descontrole. Pero igual es uso adicional. ¿Pero ahí es porque tú tienes la tarjeta inscrita Sí. o es porque funciona, entre comillas, como una tarjeta de prepago? Tengo tarjeta escrita, pero le cargué dinero. O sea, en realidad yo no le cargué porque justo dieron como un beneficio para que uno se enterara que esto existía, pero eventualmente uno podría cargarle dinero y que se vaya gastando de ese balance. Ok. ¿Ya? Entonces, bueno, estoy acá en la configuración y me muestra esto y se va llenando. Y el problema es que hoy día se siente como que se va llenando por la más mínima de las tareas que sale mal, por ejemplo. Porque uno cuando promptea en otras plataformas ya te acostumbraste a promptear, ojalá, en la medida que ha ido pasando el tiempo, a promptear peor. Porque Claro. GPT, por ejemplo, se ha hecho mejor en la medida que pasa el tiempo. No te has pegado contra el límite, entonces tú le subes un archivo de Excel y le dices, hazme este panel de control. Y no especificas qué tipo de archivo es, qué información tiene, de dónde empiezan los datos. Y entonces el modelo tiene que Empezar gastar a tokens buscar, para claro. poder resolver este problema, que es entender el contexto y después además ejecutar lo que a ti se te ocurrió. Y en eso se gasta mucho procesamiento. Se gastan muchos pingüinitos, como diría Christopher de Falabella cuando vino. Entonces se gastan muchos pingüinitos. Y no nos habíamos dado cuenta que eso estaba ocurriendo porque no estábamos limitados de esta misma manera en GPT. Anthropic sí te hace ese problema, ¿ya? No. Entonces, por ejemplo, justo antes de cuando estaba probando algunas cosas para acá, inicié un proceso de research que hablábamos Ok. antes, ¿ya? Y el proceso de research falló Ok. y me gastó el 60% de la cuota sin haberme entregado un Wow. resultado. Y hay otras veces en las cuales claramente también he hecho como estos prompts como a la ligera y termino también con un problema que se gasta el 90% de la cuota o el 100% de la cuota. Y lo peor que además que de repente te tira esta advertencia de
estás ocupando el uso extra, y así fue como me gasté esos $2 que estaban ahí. Y puede ser que una tarea mal configurada o un problema que pensaste que el algoritmo terminó pensando de que era más complejo de lo que tú lo veías, termina derivándose a algo que gastas mucho más tokens. O bien, a ti se te ocurrió resolver un problema con Opus, que gasta muchos tokens. ¿Ya? Ya, claro, depende del modelo, también es como la velocidad en la cual se te gasta este límite. Este límite, claro. Perfecto. Entonces, si tú pides algo en Opus, va a gastar mucho más de la cuota de lo que gasta en Sonnet, o lo que gasta en Haiku. Ahora, la inmensa mayoría de la gente tampoco usa Haiku. Tan como el Sonnet es el default, predeterminado, claro. ¿ya? Ahora, si uno debería, lo que pasa es que casi todas las dudas que tú puedes resolver con Haiku, la puedes resolver en la cuota gratuita de ChatGPT. Claro. Entonces, bueno, pero esa es la situación con los tokens. Entonces, mucha gente le pega a los tokens fácilmente, y ahí es donde dice, bueno, voy a pagar. Y hay gente que paga, especialmente la gente que ocupa Cloud Code. Como Cloud Code es particularmente muy bueno respecto a sus competidores, hoy día yo diría que no tanto, by the way, pero eso es para otro podcast. La gente está mucho más dispuesta a poner la tarjeta para poder desbloquear ese problema, digamos. Claro. Entonces los tokens son un tema serio aquí. O sea, es probable que si prompteas mal, si tienes poco cuidado con la información que le pasas, le pegues al límite fácilmente. ¿Ah? Perfecto. Y bueno, todo esto fue justamente para derivar a estas nuevas herramientas que nos disponibilizaron Anthropic, que estos ya sí se instalan en el computador. Es decir, uno entra y le pone descargar y, bueno, Windows instalar, no sé qué hará Mac. También instalar, ¿ok? ¿Ya? Entonces, bueno, hay dos cosas acá. Uno que son Cowork y otro que es Code. ¿Ya? De hecho, si yo voy a Code acá en Cloud Code, también me deja, o sea, en Cloud.ai, Cloud.ai, la versión web, también me deja, pero depende de que esté en un repositorio mi información, o sea, que esté en la nube, lo cual no siempre es el caso. ¿Ya? Entonces, cuando yo instalo estas aplicaciones, Cloud Code además se puede instalar de otra manera también. Voy a llegar a la aplicación, voy a abrirla ahora. Bueno, entonces ahora entro a la aplicación de escritorio de Cloud. Okay. Y lo que vemos en pantalla es lo que estábamos viendo en la web, porque está en la parte donde dice chat, ¿ya? Y ahí es exactamente lo que acabamos de conversar, en la parte donde dice customize, ahí es donde tengo los skills, etc. Pero aparecen dos opciones que no estaban ahí, uno que es Cowork y uno que es Code, ¿ya? Okay. No vamos a profundizar mucho en Cowork porque hay un capítulo, o sea, hay un video entero donde explico esto en mucho detalle, pero para la gente que no conoce esto y que le da lata de ver ese video entero, básicamente Cowork lo que te permite es dos cosas esenciales. Uno, te permite manejar con los archivos que tú tienes en tu dispositivo, ¿ya? Por lo tanto, le puedes pasar archivos más pesados y archivos más complejos, ¿ya? Okay. Entonces yo puedo elegir el proyecto y puedo ir hacia esa carpeta en particular, ¿ya? Y con eso te deja mucha más libertad. Puedes programar más scripts que corren en tu propio computador. Y en general, que es donde viene la segunda característica, programa basado en lo que aprendieron en Cloud Code. Entonces programa muy bien para poder resolver tareas recurrentes, como por ejemplo, agarras un Excel y quieres limpiarle información que siempre te llega mal, o quieres, por ejemplo, a través de un Excel. Esto es un caso que yo hice que me solucionó muchos problemas. Yo tengo un Excel con las horas que tengo que hacer en la universidad, como este curso, y quería agendármelas en Google Calendar, que es un conector de Cloud. De Cloud, claro. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, oye, en base a toda esta información del Excel, ahora créame todas estas citas de calendario en mi calendario. Y en el fondo puedo hacer la conexión entre estos dos mundos muy fácilmente. En la parte de chat podría haber hecho eso, sí, y eventualmente en Cowork, eso sí, puedo hacer cosas un poquito más complejas, quizás mezclar más de dos archivos o poner conectores que no estaban en el listado oficial porque tengo que desarrollar el conector a través de código. Entonces mezcla estos dos lados de meterle un poco más de código en algo que va a vivir en tu computador y por ende va a ocupar recursos que son adicionales a los que tendría en la web, ¿ya? Claro. Hay que pensar un poco que las otras plataformas que no tienen esto están limitadas por el computador que te están pasando a ti para que tú puedas jugar. Exacto. ¿Ya? Y eso obviamente tiene que tener restricciones de seguridad y de capacidad,
¿ya? Cuando tienes tu computador, tú puedes liberar esas restricciones de seguridad para que tenga más flexibilidad, lo cual podemos hablar un poco más. En algunos casos es inofensivo porque estás haciéndolo en tu computador. Puedes manipular cosas de tu computador también. Onda, mi escritorio está muy desordenado, quiero ordenarlo, o toma este archivo, esta carpeta y mézclalo con la otra, etcétera, ¿ya? Perfecto. Entonces, Cowork tiene muchas más aplicaciones que hablamos en otro video. Ahí, igual para entender un poco más, aunque esto se instale y estoy utilizando archivos que, entre comillas, físicamente o digitalmente están en mi computador, igual necesito la conexión a internet. No es que yo haya bajado el modelo y que el modelo esté funcionando en mi computador. Es muy buena pregunta. Claro, estos modelos son tan complejos que si los pusiera en mi computador explotaría. Sí. ¿Ya? Pero, claro, puedo manipular archivos que solamente acá en el computador selecciona la porción que necesita mandarla a la nube. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si le cargo un Excel, a través de código puede entender que ese Excel tiene millones de filas y no necesita mandar ese millones de filas Al modelo. al modelo. Claro. Pero sí necesita con el modelo entender que la función que necesita para procesar esas millón de filas es, no sé, un promedio. Claro. ¿Ya? Entonces hace mucho más eficiente el uso de esa conexión entre esas dos cosas. Perfecto. ¿Cuál es lo malo de eso? Porque uno ve estas cosas y asume que todo funciona igual. Como esto vive en tu computador, estas sesiones también viven en tu computador. Entonces, vienen en este computador las sesiones y si te cambias de computador porque estás ocupando el del trabajo y después el de la casa, la conversación no te sigue. ¿Ya? Hay algo que soluciona eso a través de algo que se llama Dispatch, que básicamente tú puedes seleccionar, empezar una conversación en el modo Dispatch y continuarla en el celular o en otro dispositivo. Ok. ¿Ya? Pero es una conversación y tienes que haberla iniciado ahí. Perfecto. Entonces, igual es... Tienes que cumplir esas restricciones o sí. esas condiciones más bien para que esto sea como, entre comillas, portable. Sí, cosas bacanas que hace, geniales en otros países, que hace Cowork es que, por ejemplo, te deja tener artifacts que vimos antes, pero son live artifacts. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar conectados a una fuente continua de información. Si tú tienes una plantilla en Excel que todo el mundo está actualizado, tú puedes conectarte a esa plantilla de Excel para que quede el dashboard en vivo, no que solamente sea construido una sola vez. También tiene maneras de programar tareas. Por ejemplo, hoy tú quieres hacer un procesamiento a través de ciertas cosas que estás bajando porque tú a través de conectarte a un sistema todos los inicios de semana. Ok, si tu computador está prendido, porque eso es lo que necesita, va a ejecutar eso, no sé, todos los lunes a las 9 de la mañana. Okay, ¿Ya? perfecto. Eso se puede hacer, cosas que en los otros asistentes no se pueden hacer. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Bueno, hay una característica que tiene una herramienta que hablamos hace mucho tiempo, OpenClaw. No sé si lo han escuchado en alguna parte. La gracia de eso es que, claro, también vivía en tu computador, también se conectaba a modelos, pero yo podía comunicarme con él a través de Telegram, WhatsApp, etcétera, distintos canales. ¿Hay alguna forma de yo conectarme a Cowork como alejado de mi computador? ¿O no lo tiene todavía? Pensando en que si esto es bueno, lo irían a desarrollar. Yo lo que más siento que satisface esa necesidad es lo de Dispatch. Y sería. No tengo una manera de conectarlo a Telegram para chatear con él. Okay. ¿Ya? Cloud Code, por el otro lado, estuvo desarrollando como el modo remote que te permite hacer eso. Pero Cloud Code ya es el espacio como más técnico. Entonces mucha gente no se siente tan confiada de entrar a esa dimensión. ¿Ya? Perfecto, pero nosotros somos valientes y que vamos a entrar ahora en esa dimensión. Muy bien. Entonces, ahora entré a Cloud Code. Yo la verdad es que no lo estaba ocupando tanto, especialmente desde aquí, porque me gusta otra más herramienta, pero que también hay un video de eso. Pero, pero acá
desde la aplicación del escritorio cada vez le están añadiendo más cosas que lo hace menos intimidante que ocuparlo desde la terminal, que es donde generalmente los programadores más que se sienten más confiados, los más senior, lo ocupan desde ahí. ¿Ya? Ok. Entonces ya la interfaz no es tan amigable como lo que acabamos de ver en Cowork. No, absolutamente no, pero es más amigable que ocuparlo desde la terminal, que es como... Ya, está como la entre terminal es medio. la Matrix. Ya, perfecto. Es Hackerman. Y esto es un poquito más amigable. ¿Ya? Ok. Tiene los típicos modos que tienen estas herramientas de asistente en código, que no vamos a profundizar hoy día porque en general la gente que nos escucha no es de la universidad tan técnica, pero tiene, por ejemplo, una capacidad de conectarlo a proyectos de GitHub y elegir Ujú. qué proyecto de GitHub es. Básicamente es como el Dropbox o el Drive donde se guardan estas cosas de programación. Tengo la posibilidad de ocupar Worktrees, que no vamos a hablar hoy día, pero te permite hacer un trabajo en simultáneo básicamente, de mucha mejor manera. Te permite entrar en modos que son de planificación o de escribir código, y además te permite ver las ediciones directamente desde acá, además de todo lo que conversamos antes. Puedo colocarle skills, puedo colocarle conectores, puedo seleccionar el modelo. Además de seleccionar el modelo, puedo seleccionar el esfuerzo del modelo, que es cuántos tokens de razonamiento le dejo que tengan. Que eso, por ejemplo, si tengo una tarea muy compleja, onda, el típico bug o problema de programación que no puedo resolver, le paso Opus y le doy todos los tokens y gaste todos los tokens en resolver ese problema. Se gasta el límite y mi tarjeta de crédito. Sí, y ahí es donde... Y ahí es donde entra un problema importante con Cloud Code, en mi opinión, porque estamos tan limitados con los tokens. En programación, tú escribes muchas líneas de código. Claro. Y esas gastan muchos tokens como parte del contexto del problema. Entonces, por ejemplo, tú que hay 1000 líneas de código que tienes en este proyecto, esas van directamente a tu contexto y cada vez que vas hablando con el modelo se tienen que ir pasando. Claro. ¿Ya? Entonces es muy fácil gastarse tokens en un problema de programación. Entonces generalmente los programadores que programan intensamente con esto prefieren el plan que hablamos antes de $200. Claro. Porque efectivamente... van a usarlo. Sí. Cloud maxing, como le dicen, como tratando de maximizar el tema. Aparte de esto, tengo acá el tema de las routines, que es esa cuota que teníamos diferenciada antes, que me permiten eventualmente generar automatizaciones a través de eventos en otros sistemas, a través de APIs o webhooks, que son cosas técnicas, pero que básicamente me notifican que están pasando cosas en otros sistemas. Como por ejemplo, me llegó un correo en mi casilla de Gmail, o un cliente acaba de comprar en mi e-commerce. Claro. Ok, ejecuta algo en torno a respuesta de ese evento. Perfecto. Cosa que no puedo hacer en ninguno de los otros universos. Y obviamente que te permite hacer todo lo que es programación asistida con código, que de nuevo es otro capítulo, otro universo adicional, ¿ya? Pero la parte de interfaz, lo bueno es que, a diferencia de lo que pasaba con la terminal, que es como se viene ocupando Cloud Code desde su inicio, acá tengo conversaciones al lado, tengo los botoncitos para ver las principales cosas. Entonces, lo que yo al menos he escuchado de la gente que sí ocupa Cloud Code, que desde que sacaron esta aplicación, hay muchos de ellos que terminan haciendo las cosas acá, porque es mucho más fácil como de observar y de ver si hay un problema respecto a la terminal, que de repente... Que es bien lineal. Y se siente mucha información. Entonces, claro, si bien es más rápida, porque tiene menos como decoraciones, esas decoraciones muchas veces sirven para poder ordenar mejor la información. Claro. Entonces, eso en general con el modo de código. Entonces, como resumiendo, tenemos la aplicación web, tenemos Design, que es como web, pero... Sí. Claro. Tenemos Cowork, tenemos Code, así como básicamente distintas herramientas o distintas formas de utilizar el modelo, pero especializado en algún tipo de solución. Claro. Pero tengo entendido también que Cloud se puede utilizar en otras partes, en otras aplicaciones que no son de Cloud, pero que te ayudan bastante más. Sí, hay... las más populares, te diría ahora, son Excel, PowerPoint y Word. Tú puedes instalar Cloud en un complemento para estas aplicaciones. O sea, por ejemplo, si yo ahora voy a abrir Excel, que es el que tengo más a mano, pero también existe para PowerPoint, también existe para Word, tanto para Mac como para Windows, esa cosa de Windows. ¿Ya? Lamentablemente esta parte no le puedo hacer mucho zoom porque es de la resolución que tengo ahora, pero si el editor me ayuda, esquina superior derecha hay un icono que dice Cloud y hay otro que dice ChatGPT, así que los tengo al lado. Chan, chan. ¿Ya? Pero aprieto Cloud
y me abre una ventana de chat que puede interactuar con estos archivos de acá. Perfecto. ¿Ya? Entonces acá yo le puedo pedir que, en base a lo que estoy viendo en el Excel, calcule cosas o que me ayude a generar una plantilla para un modelo financiero, etc. Y además también puedo hacer skills que sean específicamente de un Excel en específico, por ejemplo, o de un PowerPoint en específico, que me puedan, de la misma manera que me ayudaron a la revisión comercial, que de pronto quiero que me ayude a ordenar el típico Excel que tengo en el trabajo. Claro, ¿ya? saqué el reporte de venta de SAP y quiero hacer siempre los mismos filtros, los mismos gráficos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces lo descargo, le digo a Claude, trabaja, nos vemos en un ratito y ya tengo todo el trabajo Y si no se te hecho. gastaron los tokens. ¿Ya? Y también puedo seleccionar el modelo. Ahora, no eso es lo que puedo hacer. O sea, Claro. cualquier otra cosa más que quiera. Oye, quiero cambiar el conector aquí. No. Ya, en la web. Claro. ¿Ya? O en la aplicación. Todos estos complementos también te sirven para eso. Y hay un otro complemento que se llama Cloud for Chrome, ¿ya? Ujú. Que trata de hacer de alguna manera como esto que estuvo de moda en un tiempo, que Perplexity sacó un navegador y que, Claro. o que ChatGPT, o sea, OpenAI sacó Atlas. ¿Atlas? No, o sea, Atlas. Sí, Atlas es de OpenAI Sí. y Comet es de Perplexity. Perfecto. Quieren tratar de incorporar navegadores. Acá lo que hicieron Cloud se incorporó directamente en Chrome, que es el que tiene la mayor cuota de mercado, digamos. Pero eso también te sirve cuando, en combinación de las cosas que hablamos antes. Entonces, por ejemplo, un uso que yo ocupo harto es que Cloud Cowork, que vi en mi computador de nuevo, ocupe una página web donde yo ya estoy logueado, por lo tanto no le tengo que pasar mis credenciales, Claro. busque información ahí y la ponga en una plantilla de Excel. ¿Ya? Perfecto. Entonces lo que hace es navegar por mí estas páginas. ¿Ya? Entonces toma control no toma control de mi sesión actual de Chrome, sino que ocupa una pestaña diferente que te señala muy bien que está ocupando esa pestaña, Ujú. y ahí ocupa acceso a internet. Ok. Y en ese acceso a internet no solamente tiene acceso a lo que tú ves, sino que también al código que está detrás. Entonces de repente encuentra cosas que uno no ve, Qué bueno, claro. o rutas que podrían ayudarlo a obtener la información que para lo humano, que solamente reacciona en base a lo que le muestran, no son tan intuitivas. ¿Ya? Entonces me ha ayudado a resolver hartos problemas como un poquito más técnicos, que de repente una que otra cosa en la página web es media rara, puede encontrar esas cosas y tratar de resolverlas. ¿Ya? Perfecto. Entonces son las principales integraciones que yo creo al día de hoy. Siendo mayo del 2026. Sí, porque Cloud además saca cosas todas las semanas y hay mejoras incrementales de esto todo el tiempo. Cloud Design probablemente es una de las últimas y solamente vi en un lado porque se nota que están los equipos enchufando cosas nuevas a este gran ecosistema y viendo si funcionan para poder entregarlas a todo el resto del ecosistema, digamos. Okay. Pero bueno, Cloud está creciendo el bebé y eso es el estado hoy día. Perfecto. No sé si quieres agregar algo más, no solamente de Cloud, sino que de la industria completa, o llegamos simplemente hasta aquí, te libero para que puedas irte a la casa en este día ¿Gastarme los lluvioso. tokens? Ya pasaron las 5 horas, así que puedes volver a trabajar. Muchas Claro, gracias. Claro. Hay otra cosa que no conversamos mucho, pero que hay mucha gente que le da mucho énfasis. Yo no le pongo tanto énfasis, pero sí tiene un caso de uso para algunas personas, que se llaman los projects. Ok. Eso también lo puedes ocupar en Cowork y lo puedes ocupar en el chat, que básicamente tú dices, todas estas conversaciones van a pertenecer a un proyecto en común, y este proyecto en común además tiene ciertos recursos en común. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, para los profesores, que el caso que me toca a mí en la universidad, de repente estás haciendo un curso en específico y quieres tener, por ejemplo, la capacidad de contestar correos rápidos de ese curso o hacer evaluaciones de ese curso, entonces le cargas el syllabus, el programa, la programación de la... pero no quieres que se mezcle con el proyecto del otro curso que estás dando. Ok. Porque no es lo mismo contestar sobre un curso, en mi caso, por ejemplo, hago Excel, no es lo mismo contestar en el curso de Excel que contestar del curso de inteligencia artificial. Claro. ¿Ya? O a los alumnos de programa 1 con alumnos de programa 2. Entonces, para eso es mejor tener proyectos separados. ¿Ya? Entonces, los proyectos lo que hacen es acotar a un contexto común las conversaciones que tú tienes o que vas a tener con el modelo. Entonces, cuando tengas tareas muy repetitivas de un contexto común,
y que no es como representativo de toda tu cuenta, sino que ojalá viva en su universo y no se tope con el otro, es bueno tener projects. ¿Ya? Mi uso con la inteligencia artificial suele ser muy variable, entonces no suelo tener tanta repetición de un solo proyecto. Claro. Pero, por ejemplo, la gente que estudia también, la gente que está haciendo un magíster o un pregrado, de repente por todo un semestre continúa un proyecto a lo largo, de pronto es bueno tener ese contexto, ¿ya? Y la otra cosa que creo que es bueno que la gente tenga en mente es que este uso excesivo de los tokens se puede controlar con mejores técnicas de prompting, ¿ya? Okay. O sea, la otra vez hablaba con un colega en la universidad y me decía una cosa que me tiene muy orgulloso, es que a mí no se me agotan tan fácil los tokens. Eso es una habilidad del presente. Claro, entonces le dije, pero Martín, ¿por qué? Me dijo, porque puta, yo veo en la oficina que le pagamos cloud a varios y se le agotan fácil porque no promptean bien esto. Y efectivamente uno se va dando cuenta. ¿Qué tipo de cosas son? Cuando uno le carga un documento, por ejemplo, guíalo más. Está la cantidad de filas que tiene el Excel. O sea, en el fondo ayúdalo a que el problema no lo tenga que dilucidar solo. Claro. Porque ese dilucidar solo ocupa muchos tokens. Entonces, restríngelo más o guíalo más, dale como información previa que le ahorre a él el investigar. claro, y el uso de las skills es muy bueno para eso. Ok. ¿Ya? Lo malo, eso sí, es que las skills o los conectores, los MCPs, uno no los ve, pero por detrás son parte del contexto. Entonces, por ejemplo, en Cowork, uno puede hacer un comando que es /context y te puedes ver cuáles son el contexto que está ocupando Cowork para esa pregunta, y te vas a dar cuenta que tú le estás preguntando una cosa sobre tema A o B, C, y está el MCP de Canva ahí. y tú no has ocupado el MCP de Canva, el conector de Canva no lo has ocupado nunca en esta conversación. Pero es porque como tú lo tienes habilitado, este es parte de tu contexto. Claro. Entonces, si no estás ocupando un conector, deshabilítalo. Por ejemplo, hace un rato hablamos de que yo resolví un problema con Google Calendar, pero yo no estoy ocupando ese conector activamente. Entonces lo deshabilité para que no sea parte de los tokens que se quema cada vez que hace un llamado. ¿Ya? Entonces hay varias técnicas chiquititas para poder ahorrar tokens. Como existe la economía del lenguaje que dicen que los chilenos usamos mucho, bueno, existe también ahora la economía de los tokens. Uy, hay una cosa que yo no he probado, pero hay gente que dice que sí, que dice que si tú le dices a Clock que te hable como un caveman, o sea, como un hombre de caverna, claro. cavernícola, te gasta menos tokens. Porque Claro, enviar. Sí, en vez de adornar aquí, con palabras. Claro. Toma, información. ¿Te gusta? No, sí. Entonces, y sí, tiene teoría de que gasta menos tokens. No lo he probado. Y no sé qué tan fake news será, pero es ese nivel que estamos teniendo hoy día porque se restringe esto. Claro. Salió una noticia hoy día de que Anthropic hizo un convenio con SpaceX que aparentemente aumentaría los límites de uso. Así que capacito que cuando salga el capítulo la gente tenga la sensación de que ya no está esa restricción. Esperemos que sea así. Pero al día de hoy, bueno, esa es la restricción. Claro. Bueno, Sebastián, muchas gracias por comentarnos todo esto de Claude, que es el producto de Anthropic. Dos cosas aparte, pero que están relacionadas. Y como yo estoy en el puesto de host, prefiero terminar yo el capítulo de hoy día. Así que muchas gracias a ustedes por llegar hasta este lugar, hasta este preciso momento del capítulo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios.